libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a Alex Baldizón en Contravía por la tarde. Espero que todos hayan tenido un buen, no solo descanso, sino pues cualesquiera que haya sido su actividad durante la Semana Santa, pues que haya sido de beneficio en el sentido que usted ha deseado aprovechar este tiempo. Así que es un gusto estar acá nuevamente. Hoy vamos a tocar diversos temas y pues entre ellos contaremos también con una entrevista por la vía telefónica con el doctor Carlos Sabino para abordar el tema un poco de el personaje, digamos, que evidentemente ha desatado o ha sacado a la luz más bien el nivel de polarización perceptible en Guatemala. Me refiero al recién fallecido ex jefe de Estado, ex presidente del Congreso, general retirado José Efraín Ríos Montt. Así que creo que tenemos ya al doctor Carlos Sabino en la línea, reconocido historiador. Así que Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Es un gusto platicar contigo nuevamente. Es un gusto para mí también. Buenas tardes a todos. Gracias. Carlos, pues conocemos tu obra, sabemos que has estudiado y escrito también obras importantes sobre la historia de Guatemala, estudios serios, estudios profundos, y entonces quisiéramos aprovechar ese expertise que has acumulado a lo largo de los años que llevas acá para que nos comentes un poco acerca del personaje. Verá, una persona que obviamente figura en diversas etapas en la historia de Guatemala y que obviamente pues ilustra un poco la polarización que hay aún, que persiste en el país. Pero obviamente creo que el tema más controversial, por así decirlo, en cuanto a que genera más división, obviamente fue el paso de Efraín Ríos Montt en la jefatura de Estado en la década de los años 80. Entonces, si gustas, podemos empezar por esa época y de ahí pues ir haciendo un análisis o una reseña que tú nos pudieras apoyar con poner un poco en perspectiva el personaje y su historia. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad de expresar las ideas. Mira, realmente Ríos Montt llega al poder, yo no diría que por accidente, pero casi, porque él no es parte de la conjura, de la organización, digamos, de ese voto militar del 23 de marzo. A él lo convocan en gran parte, esto no está del todo comprobado, pero prácticamente todo coincide en decir de que el general Lucas plantea que él al final va a entregar el mando, pues no tiene más remedio, tiene todo el ejército ya en contra, pero que solo lo va a entregar a un general de la nación. Él no quiere entregárselo a esos jóvenes que están en el Parque Central. Entonces, estos jóvenes, digamos, contactan con Ríos Montt, y Ríos Montt asume.
asume digamos, la presidencia de una junta. ¿Cómo es su carácter realmente? Porque él no es hombre de medias tintas, nunca lo fue. Entonces lo asume con toda intensidad y empieza a desarrollar una actividad incesante, importante, que bueno, todo el mundo le reconoce de alguna manera, ya sea para mal o para bien. Yo no diría que es el hombre que acabó con la guerrilla, pero es uno de los que, porque ya se venía dando una contraofensiva del ejército desde noviembre del año anterior, pero realmente le dio un nuevo carácter a la lucha y fue muy claro en el sentido de acabar con esa especie de desorden criminal que existía, que había grupos paramilitares. Cada comandante, dicen, por lo que yo sí creo que es cierto, actuaba un poco por sí mismo, no había una coordinación completa, o por lo menos faltaba algo para eso. Entonces, de verdad, él cumple el papel de, digamos, de estabilizar, de darle sentido orgánico a la lucha. En ese sentido, de verdad que me parece bastante absurda la actitud que tomaron la gente de derechos humanos de hacerle críticas por eso. Claro. Porque cuando él asume, empieza a decir, a regularizar la guerra. Ya la gente no desaparece de la misma forma que antes, y esto te lo digo yo porque lo escuché así, de esta misma forma como lo estoy diciendo, a gente sencilla de Nevaj, gente que decía que le debemos la vida, y la prueba también está en que esa gente votaba por él, ¿no? O claro, sea, no era gozaba de gran simpatía en esas regiones. Sí, él mantuvo una simpatía. Está bien, como político él puede haber tenido después algunos fallos muy grandes, porque sí, yo no estoy aquí para defenderlo tampoco, claro, pero lo que es justo. Las masacres disminuyeron cuando él asume la presidencia. Eso están los números de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, yo lo tengo en mi libro, lo tengo aclarado eso. Es decir, los datos que yo tomo son los de ellos, y está el número de masacres a partir de mayo empiezan a disminuir. ¿Por qué es eso? Bueno, porque evidentemente él quiere evitar esa especie de locura en que se había transformado la guerra interna. Ese es justo el tema al que quería pasar, digamos. Hay quienes, como ya mencionabas, le acusan de, digamos, un cierto oportunismo, digamos, en haber asumido la jefatura de Estado. Ya nos aclaraste un poco cómo fue esa transición. El siguiente tema era ese, es decir, y quizá es obviamente el tema que más polémica y más división causa, ¿verdad? De hecho, pues el simple hecho que incluso aún posterior a su fallecimiento se continúe con un proceso que al inicio pues se llevó en contra de él, luego se llevó incluso ante su incapacidad de enfrentar juicio, y ahora pues incluso se pretende continuar con el proceso a pesar de su fallecimiento, cuando pues por cualquiera ha sabido que la responsabilidad por lógica se tendría que extinguir con el fallecimiento de la persona, ¿no? Pero el tema es ese, es decir, poner un poco en perspectiva, porque estoy de acuerdo contigo y es algo que yo también quería comentar, es decir, no se puede decir solo cosas buenas de alguien, como tampoco se puede decir solo cosas malas. Yo creo que hay que hacer un análisis un poco más serio, más objetivo de los hechos, pero correcto, digamos, no se puede negar una realidad en Guatemala, en el sentido que hubo muertes de civiles inocentes y hubo abusos de parte del ejército. Tal vez, como tú lo has expuesto en tus obras, las cifras no son las que usualmente se discuten. Tal vez el tema ha sido sobredimensionado por X o Y razón, y habría que tratar de encontrar, digamos, cuál fue la dimensión o el alcance de esos abusos y pues atropellos cometidos por el ejército, como también habría que encontrar en el caso de la guerrilla la extensión y la magnitud, ¿verdad? Pero en el caso de Ríos Montt en particular,
Yo creo que es importante, si nos pudieras ampliar un poco sobre ese punto, digamos, cómo fue esa dinámica o si pudiéramos trazar una línea histórica de dónde es que se producen realmente, digamos, los atropellos más graves o las masacres, como se les ha denominado. No vamos a entrar en la discusión de genocidio o no, creo que ahí ya la gente inevitablemente tendrá una opinión formada. Yo particularmente no creo que sea un caso de genocidio, creo que pudo haber existido responsabilidades, habría que entender si llegan o no hasta él, o llegaron o no hasta él. Ese es un tema interesante discutir, pero en general, digamos, lo que se le achaca al ejército, digamos, uno tendría que entender que no es cuestión de un gobierno o de un jefe de Estado, sino de un proceso de varias décadas. ¿Cómo pondrías en perspectiva esa situación? Bueno, mira, lo que sucede es eso, de que hay un enfrentamiento armado. Un tipo de enfrentamiento armado de esa naturaleza, por supuesto, lleva excesos de ambas partes, porque eso es lo que a veces la gente no comprende. Si estamos en guerra, pues tenemos que ganar. Eso es lo que piensa cada uno de los bandos combatientes. Y es lógico que se cometan excesos. Mi opinión es que no se puede culpar a toda la cadena de mando por, digamos, órdenes que no han sido dadas. No se puede culpar a un presidente, a un jefe de Estado Mayor como el general Benedicto Lucas, sí, porque realmente pasan muchas cosas fuera de control. Y eso pasó en Vietnam, del lado de los norteamericanos, y eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, en todas partes. Ahora, la idea de genocidio sí me gustaría afirmar también que no tiene el menor sentido aquí. No tiene el menor sentido que hayan muerto 1.700 itziles. Bueno, pues eso es parte de que la guerra se dio en territorio de Chile. Pero nada más, nadie andaba buscando exterminar a los itziles, y más diría yo, había itziles del lado del ejército, porque esto no fue un combate étnico, esto fue un combate político, por una guerrilla que se alzó contra el orden existente en el país, con sus razones, por supuesto, pero que pretendía tomar el poder por las armas. Eso es un punto que no debería olvidar nadie. Entonces Ríos Montt lo que hizo fue regularizar eso, tuvo la idea de generalizar algunas experiencias que se habían dado y crear las PAC. O sea, poner a la población en condición de defenderse. Dicen que las PAC eran obligatorias. Bueno, no eran obligatorias en sí, pero eran por aldea. Si tú estabas en una aldea que iba con las PAC, pues tenías que ir. O irte a la guerrilla, siempre había un escape. Pero la gente no se fue con la guerrilla. Entonces Ríos Montt tuvo esa gran virtud de encontrar la forma de combatir sin tanta sangre a un alzamiento armado. Claro, y en cierta forma, pues eso es lo que genera ese orden, digamos, al que te referías anteriormente. Ahora, digamos, hablemos un poco de la amenaza, digamos, y lo que en cierta forma se le reconoce. Es decir, ¿cuál, en tu opinión, y esto yo creo que es una pregunta que puede hasta sobrar, ¿no? Pero es decir, lógicamente, quienes le defienden, pues, obviamente, el punto principal es la defensa de un orden, digamos, republicano o democrático, o de un orden libre. Es decir, es difícil especular sobre cómo estaría Guatemala si no se hubiera dado la situación que se dio, ¿verdad? Pero tú, mejor que nosotros, porque lo has vivido en carne propia, conocerás experiencias, por ejemplo, como es el caso de Venezuela, y digamos, y lo que fue lógicamente la amenaza, digamos, de este influjo, que uno pues lo puede entender también, la amenaza de este influjo de orientación marxista en América Latina en esa época. Es decir,
¿en qué medida, en tu opinión, debemos reconocerle a Efraín Ríos Montt que Guatemala realmente no haya caído en una situación de ese tipo, de ese extremo? Es decir, ¿hubo algún punto de quiebre, en tu opinión, que haya significado? ¿Fue un tema donde, digamos, ya, como decías, ahí es donde finalmente se gana la guerra, por así decirlo? ¿O qué mérito, en todo caso, le darías a él, o en qué dimensión lo ubicas en todo ese proceso donde pues hoy hasta la fecha, a pesar de que hay mucha gente, digamos, con esas inclinaciones, pues aún vivimos en una sociedad, llamémosle, relativamente libre? Claro, claro, no, y el papel de Ríos Montt es muy decisivo en ese sentido. Es realmente, yo te decía, la primera, digamos, experiencia, la primera suceso importante es la creación de las fuerzas de tareas en 1981, que pone un paro a la guerrilla y hay combates muy fuertes, pero básicamente el trabajo largo, el trabajo duro, se hace bajo el general Ríos Montt y tiene la ventaja, como te decía, de haber sido mucho más legal, por así decir, en el sentido al menos de que se daban amnistías que tomaba la gente, porque yo he entrevistado gente que se acogió a esas amnistías, se crearon las PAC, empezaron a disminuir los combates, la guerrilla quedó al margen. Mira, no sería tan especulativo imaginar qué hubiera pasado con Guatemala si se perdía esa oportunidad. Nicaragua vivió un proceso así muy duro, y bueno, la ruta hacia el socialismo está llena de hambre y de dolor y de violencia. Así que en ese sentido Ríos Montt es un artífice fundamental de esa recuperación, digamos, de ese mantenimiento de un orden, y como se vio enseguida, un orden que se hizo mucho más democrático inmediatamente. Quizás a él en su momento le criticaron que fue lento en ese sentido, había suspicacia, en general querrá quedarse en el poder, pero bueno, eso cambió. Pero hasta los Estados Unidos reconocieron que había un significativo avance en los derechos humanos. Una cosa es una guerra desenfrenada donde nadie sabe qué va a pasar, donde por cualquier denuncia te pueden hacer desaparecer, literalmente. Literalmente Sí. Pasó en, yo diría que miles de casos. Claro. Pero otra cosa es un combate contra lo que tiene que hacer un jefe de Estado, es defender el Estado. Realmente no se le puede criticar por eso. Hablan de doctrina de la seguridad nacional y una cantidad de cosas ideológicas, pero hay una cosa obvia: si yo estoy al frente de un Estado, como si estoy al frente de una empresa, mi obligación es defenderlo, y si no, me tengo que ir. Entonces, ¿qué se le iba a pedir a la gente? ¿Que no luchara contra la guerrilla o que luchara con guante blanco? Pues la guerrilla no luchaba con guante blanco, porque tampoco era así. O sea, la guerrilla era despiadada, el ejército también. No digamos que uno es responsabilidad más responsable que el otro en el sentido moral. Pues se planteó la guerra y el que la desató tuvo la responsabilidad moral inicial. Hay que ver cómo lo jugaría, cómo se jugaría en ese momento y cómo lo ha jugado la historia, pero a mí me parece que hasta la gente más sencilla entiende de que el que desata una lucha armada, justificada o no, se hace responsable de lo que pasa en esa lucha. Entonces, Ríos Montt fue una persona que como buen militar entendió ese problema y dijo, bueno, mi papel es combatir esto y llevar a la paz entre todos los guatemaltecos. Incluso las palabras de él cuando lo derrocaron, cuando lo depuso el ejército el 8 de agosto del año 83, fueron bien interesantes. Cuando le dijeron, bueno, y general, ¿y usted no va a resistir? Y él dijo, no quiero que por mi culpa se vierta la sangre de un solo guatemalteco. Que fue lo mismo que dijo cuando le robaron las elecciones de 1974. O sea que en ese sentido yo creo que es un personaje que no debería haber sido perseguido. Claro, él después tuvo figuración política, asustó a mucha gente quizá,
su posible retorno, en fin. Pero en todo caso es una persona que nadie puede negar que luchó por su país. No, y sobre todo pues vinculado a un partido, digamos, con personajes ¿verdad? Que abiertamente corruptos, y pues todos recordamos la triste historia de la cooptación del gobierno en ese entonces, Corte de Constitucionalidad y demás, para impulsar su candidatura presidencial, más pues una serie de situaciones que se dan incluso en el Congreso presidido por él, ¿verdad? Son cosas que al final pues habrá que ponerlas también en su justa dimensión, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es esto, fíjate, y en eso yo creo que uno debe ser objetivo. A mi entender, los constituyentes de 1984-85 adoptaron una posición injusta. Con dedicatoria. Con dedicatoria, y eso no trae buenos resultados. Yo entiendo que lo hicieron por miedo, porque el señor todavía tenía bastante apoyo y era posible que lo eligieran en cualquier momento, y lo hubieran elegido muy posiblemente, pero así no se hace política, y ese tipo de decisiones traen consecuencias negativas. Digamos que lo mismo pasó en otras circunstancias históricas en Guatemala. En 1963 se dio un golpe innecesario contra Idígoras, y de ahí en adelante se desató una serie de problemas. Entonces, bueno, hay que entender que la política es acción y reacción. La gente no es buena o mala en sí, la gente reacciona buscando su camino para acceder o mantener el poder. Y acá por miedo, yo pienso, por miedo de este general, porque tenía prestigio en zonas rurales, bueno, pues le pusieron esa cláusula en la Constitución. De ahí en adelante, él actuó en una forma bastante razonable, hasta que llegó la figura del Portillo y cambiaron las cosas y apareció el Jueves Negro, que, en fin, cosas que son muy lamentables y que, digamos, echaron para atrás parte de la obra política que había hecho. Pero bueno, nadie es perfecto y yo sé que él tiene muchos puntos negativos y positivos. En mi libro, en la historia silenciada, yo explico con bastante detalle por qué se lo derrocó. Porque él, la verdad que, por un lado, tenía un discurso que asustaba a la gente en el sentido de que pudiera permanecer en el poder. Y como en Guatemala, eso es algo muy bueno. Nadie quiere figuras que se mantengan indefinidamente en el poder. Bueno, pues esa fue una de las motivaciones. Pero él realizó una obra interesante también. E incluso se le acusa de genocida cuando él creó un Consejo de Estado donde orgánicamente participaban indígenas. O sea, me parece algo extraño, algo disparatado, algo que no tiene mucho sentido, ese énfasis en perseguirlo a toda costa. No sé qué intereses o qué motivaciones habrá, la verdad. Pero llama la atención lo extraño de todo eso, de verdad. Así es. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, Carlos, muy amable. Muchas gracias por tu tiempo y esta interesante entrevista para poner un poco en perspectiva el legado de este personaje. Así que muchísimas gracias a Carlos Sabino, quien nos acompañó en este primer segmento. Lo extendimos un poquito más, pero realmente queríamos contar con la opinión de Carlos. Te lo agradezco mucho, Carlos, ha sido un gusto. Pues muchas gracias a ti realmente, y un saludo cordial a todos los que me han oído. Muchas gracias a ti. Vamos entonces a nuestro corte y volveremos enseguida. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor.
Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo lo que quiero es tomar cerveza Gallo. Todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame. Mi cerveza Gallo este verano yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Siente el crunch en cada mordida con la nueva receta extra crujiente de pollo campero. Inclúyela en tus menús y combos. Llama ya al 1777. Sabor Campero. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. De regreso en Contravía PM con ustedes, Alejandro Valdizón. Hemos conversado con el doctor Carlos Sabino acerca de pues lo que fue el legado de Efraín Ríos Montt en su paso principalmente como jefe de Estado, el proceso de cómo llegó, lo que significó, digamos, y el papel que jugó, pues en la opinión de Carlos, determinante también en, digamos, en las condiciones de libertad política que vive Guatemala hasta la fecha. Y eso es algo importante de resaltar, y pues lógicamente también poniendo un poco en perspectiva lo que fue el papel político que jugó ya una vez vía su participación en el legislativo asociado a el pues recordado Partido Frente Republicano Guatemalteco, digamos, donde figuró también lógicamente el personaje del presidente Alfonso Portillo, gobierno claramente señalado de corrupción, y bueno, pues es parte de la dinámica. Así como se pueden hacer señalamientos, se pueden también reconocer méritos y poner un poco en perspectiva las cosas. Yo creo que son temas que no se deben analizar, digamos, con un nivel de fanatismo en un sentido o en otro, o de animadversión, digamos, en un sentido o en otro. Lógicamente habrá detractores que pues tendrán sus digamos, sus inclinaciones o sus intenciones de orden ideológico o incluso económico. Al final, digamos, sería importante entender cuál es la persistencia, por ejemplo, en continuar con un proceso penal, incluso ante las circunstancias de los últimos años de su vida, ¿verdad? Ya una persona totalmente incapacitada para enfrentar un juicio, y no se diga pues posterior a su fallecimiento, ¿no? Es decir,
qué es lo que realmente se pretende. ¿Se pretende justicia o se pretende protagonismo? ¿Se pretende algún tipo de condena moral o se pretende algún tipo de beneficio para ciertos grupos de interés específicos, ¿no? Yo creo que son temas que uno debe aclarar y tener pues una, digamos, opinión más objetiva y mejor formada de cuáles son las inclinaciones en torno a esto, ¿verdad? Estará ahí la llamada sentencia que muchas personas celebran, pero dentro de esas personas se incluye a la juez quien la profirió, ¿verdad? Quien se congratula y casi que se aplaude a sí misma y obviamente pues muestra una abierta simpatía con una de las partes. Entonces, ¿qué mérito se le puede dar a una sentencia de esa naturaleza cuando hay una parcialización propia de la juez y no se cumplen los procesos? Es decir, si es un tema que la justicia guatemalteca iba a juzgar, pues en la medida que se puede evidenciar una mayor imparcialidad y objetividad de parte de los juzgadores, pues esa sentencia habría tenido mucho más peso de lo que realmente tiene, que es nulo o muy escaso, ¿no? Pero bueno, esas son pues algunas ideas que uno extrae de esta discusión. Si usted quiere opinar al respecto, le invito, puede llamarnos y con toda franqueza dar su opinión, su punto de vista. Lo puede hacer por la vía telefónica, llamando al 2308-6888, 2308-6889. Si quiere intervenir brevemente con alguna opinión, algún punto de vista, algún mensaje que usted quiera transmitir, alguna idea que quiera resaltar. Y por la vía del WhatsApp al 4585-4280. 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis. O sea que otra vez le invito a participar y opinar si usted así lo desea. En tanto concluimos este segmento y pasamos a otros temas del día, pues hacer una reflexión general, ¿verdad? Es muy lógico algo que mencionaba Carlos y que en efecto es así, es decir, y otra vez poniendo todas las ideas en la balanza, en Guatemala hemos tenido experiencia de dictadores, ¿verdad?, que han tenido esa intención de perpetuarse en el poder y de llegar incluso al poder de forma fraudulenta o por la fuerza. También es sabido que el general Ríos Montt ganó elecciones democráticas de forma legítima y le fue robado, digamos, ese triunfo, y esa es una realidad. Obviamente eso no justifica las acciones que pudieron haberse tomado, digamos, para impulsar una candidatura, y uno analizaría también el tema de la prohibición constitucional, la que está en el artículo 186, el inciso que se refiere a que no pueden optar a la presidencia de la República personas que hayan ocupado el cargo de jefe de Estado o de gobiernos de facto. Y bueno, pero es lógico que primero es una, digamos, es una condición que se fija en la Constitución, que tiene la casi, digamos así, la única posibilidad real de aplicársele a él. Es decir, era una cuestión con dedicatoria, como ya decíamos, concreta para él, para que nunca pudiese constitucionalmente llegar a optar a la presidencia de la República, que si lo hubiera logrado o no, que si gozaba de la simpatía suficiente, no, pues es un tema que habría que analizarse. Seguramente era una posibilidad, y obviamente incluso en muchas regiones donde se le acusa, digamos, a él personalmente de los abusos y excesos cometidos por el ejército de Guatemala, a pesar de esas circunstancias, pues gozaba, como ya bien decía Carlos, de enorme simpatía. Y esos son hechos objetivos que incluso se ven reflejados en procesos electorales y en las preferencias de los votantes, ¿verdad? Aquí no estamos dando, digamos, opiniones en cuanto a eso, sino simplemente son hechos que están respaldados con datos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante entenderlo. Se podría analizar incluso
la constitucionalidad misma o la legitimidad de esa previsión constitucional, aunque por el hecho de ser una norma de aplicación retroactiva, es decir, es una previsión ex post facto, ¿verdad? Después de acaecido el hecho, y eso generalmente hablando no es algo que se admita, digamos, en derecho, pero obviamente entendemos las razones históricas en Guatemala de por qué le huimos tanto a la posibilidad de una reelección presidencial. Y es algo que en general en América Latina pareciera ser una idea que recurre y que el miedo y el riesgo sigue ahí porque obviamente no lo podemos resolver de forma civilizada o el riesgo latente está ahí. Veamos el caso, bueno, hemos tenido el caso de Honduras, que es el caso más reciente, ¿no? Donde hace unos años se da una, digamos, destitución de un presidente por insinuar que va a, digamos, a intentar reformar la Constitución para postularse de nuevo a la presidencia. Se le destituye y pues incluso hubo quienes defendimos, yo me incluyo ahí porque lo hice públicamente y acá y en foros públicos, que esa era, digamos, una forma de preservar el orden constitucional hondureño. Y recientemente pues se da la reelección de un presidente que reforma la Constitución pese a la prohibición constitucional de hacer eso, ¿verdad? Y no porque yo haya simpatizado menos con el anterior o menos con el anterior que con este, digámoslo así, ahora voy a cambiar de opinión de ninguna manera. Digamos, se nota independientemente de, digamos, la manipulación a que se pueden prestar estos temas en nuestra región, en nuestros países. Guatemala no tendría por qué ser la excepción y pensar en otra vez en dictadores, ¿verdad? O en presidentes vitalicios electos indefinidamente, ¿verdad? Que incluso yo creo que es un error seguirles llamando presidentes porque no son otra cosa que dictadores, gente que se quiere perpetuar en el poder. Y lo mismo se puede decir de gente como Evo Morales, lo mismo se puede decir de gente como Rafael Correa en su momento, lo mismo se puede decir, digamos, del clan Kirchner en Argentina, lo mismo se puede decir, no se diga, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, hay una fundamentación razonada en América Latina, en Guatemala, de por qué la posibilidad de reelección presidencial es una puerta peligrosa que muchos no estamos dispuestos a aceptar porque vemos el riesgo de que con facilidad se manipulen las constituciones para, digamos, perpetuarse en el poder. Ni siquiera hablar del caso de los tiranos Castro en Cuba, porque eso pues sí ya es ofensivo, ¿verdad? Incluso cuando la prensa ideologizada y parcializada aún tiene la osadía de llamarle el presidente cubano, pues eso es un insulto, eso es un tirano y una dinastía prácticamente que se ha perpetuado en el poder por más de 50 años, y ese es un caso totalmente aparte y descomunal, pero bueno, ese es el riesgo precisamente que muchos queremos evitar, ¿verdad? Entiendo a la gente que dice, bueno, pero es que la continuidad hay por qué tenerle miedo, si miren Estados Unidos, miren Alemania, miren Gran Bretaña. Bueno, la cultura política es diferente, las instituciones son más sólidas, los mecanismos de frenos y contrapesos son más efectivos, no cuentan con una Corte de Constitucionalidad especializada en muchos casos como si la tenemos nosotros, pero las cortes con que sí cuentan, primero son asuntos que nunca tendrían por qué someter a las cortes, y segundo, a pesar de ello, no son cortes politizadas o cooptadas por el poder político de manera que eventualmente se pueda permitir, digamos, manipular la Constitución para dar lugar a estos temas, ¿verdad? Entonces, nos hace falta mucho camino por recorrer en América Latina, en Guatemala, antes de llegar a la posibilidad, digamos, donde somos una sociedad más civilizada políticamente hablando, que nos permita
pensar en una reforma constitucional, porque sí habría que hacerlo. De hecho, están las normas pétreas, digamos, irreformables de nuestra Constitución, la posibilidad de la reelección. Yo pienso que tenemos tanto tema que resolver primero que ponernos a discutir ese tema ahorita no es siquiera prioridad. Y lo menciono pues porque siempre que se toca el caso Ríos Montt, pues es un tema que está ahí, latente, ¿no? Y yo creo que en alguna medida pues nos debería dejar también una lección de cómo avanzar, digamos, en desarrollar una clase política más civilizada, en un mayor grado de civilitud también en el ciudadano, y digamos corregir un poco la calidad de esas expectativas ciudadanas y de la clase política y lo que podemos esperar y permitir de nuestras instituciones. Así que, bueno, vamos a dejar ese tema. Yo creo que era una reseña breve para poner en perspectiva, tratar de poner en su justa dimensión lo que fue el personaje ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, con los aspectos positivos y negativos en su paso tanto por la jefatura de Estado como por la política. Así que, bueno, ya pues será usted quien forme su criterio y su opinión. Vamos a ir al siguiente corte de nuestro programa y al volver pues muy brevemente tocaremos algunos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. En mayo, prepara tus tenis para la carrera 5 y 10K de Cementos Progreso. Inscríbete, disfruta de esta primera edición y corre por una causa. Los fondos recaudados serán a beneficio del Centro del Adulto Mayor San Jerónimo Emiliani de la Zona 6. Recuerda, 6 de mayo, 8 de la mañana, Estadio Cementos Progreso. Inscríbete en la página de Sports and Marketing. To go, to go, to go, to go, to go, to go, to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables una sociedad de personas responsables y libres. Que busquen su propia felicidad. Su felicidad.